Muy bien, hermanos, vamos a abrir las Biblias a Romanos 12 y vamos a revisar versículos 3 hasta versículos 5 hoy día. Romanos 12, 3 a 5. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más autoconcepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Vamos a orar. Padre, gracias ahora para la oportunidad de abrir tu palabra. Te pedimos que bendigas la aplicación para que sea a tu honra y tu gloria. Enséñanos a recordar quiénes somos, un cuerpo en Cristo, y vivir así, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hemos visto que por la gratitud que tenemos por la gracia que hemos recibido, necesitamos presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificios vivos. Necesitamos tener nuestras mentes transformadas por la palabra y el Espíritu. El mundo quiere que conformemos al mundo, es decir, que hagamos las cosas que ellos hacen, busquemos las cosas como ellos lo hacen y vivir como ellos lo hacen. Pero nosotros necesitamos escuchar al Espíritu Santo, que nos habla por medio de la palabra, para que aprendamos a pensar conforme a la Escritura y andarnos en la misma forma. La palabra y el Espíritu van a transformarnos más y más a la imagen de Cristo cada día, y así nuestras experiencias van a probar que la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecta para nosotros. Entonces, estos grandes principios deben gobernar nuestras vidas aquí en la tierra. Debemos ser continuamente ofreciéndonos a Cristo y siendo transformados por su palabra para que lleguemos más y más como Él. Y en lo demás del capítulo 12 y en un sentido lo demás del libro está enseñándonos cómo debemos ofrecernos a Dios, cómo impacta nuestras relaciones con otra gente. Primero hablo de en la iglesia y luego en el mundo, en más general. Y el gran principio es, si ofrecemos nuestras vidas a Dios, tenemos que ofrecer nuestras relaciones a Dios. Cristo es dueño, Cristo es Señor sobre cómo nos relacionamos con otros, cómo tratamos a otros. Y por eso el orgullo es el enemigo grande de la iglesia evangélica y de la unidad de los cristianos. El mundo nos dice hoy día, debemos exaltarnos, debemos poner nuestros intereses al principio y debemos bajar a otros. Estaba fijando o pensando en los deportes profesionales, cuánto cada jugador se exalte a sí mismo, siempre desprecia a otros. Pero la mente renovada entiende que esta actitud es mala y entiende que
El peligro más grande para la iglesia es que el orgullo nos divide. Entonces necesitamos buscar humillarnos en la presencia del Señor y exaltar a Él. Yo quiero comenzar con versículo 5 porque esto dice la verdad que está atrás la mente del apóstol en todo lo que dice. Dice, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. O sea, hay una dependencia mutua entre todos los cristianos. Un cuerpo. Todos los que han nacido de nuevo, a una esperanza viva en Cristo, son un cuerpo. Todo, incluye todo el mundo, toda lengua, toda raza, todo étnico, no importa. Todos somos uno en Cristo. A veces llamamos esto la iglesia universal o la iglesia invisible, porque es en todo lugar y no hay manera de medir o asemblar, definir quiénes somos, pero el Señor sabe quién es Él. Y lo que es universal, a veces invisible, se manifiesta visiblemente en congregaciones que llamamos la iglesia local. Y debemos entender que lo que el apóstol dice debe ser verdad en un sentido mundial, pero también en el sentido local. La iglesia, cada iglesia local debe ser unida en Cristo y sirviéndolo, y no debe permitir que el orgullo o otro asunto nos divide en su servicio al Señor. Aquí en nuestra iglesia tenemos visitas de muchas diferentes denominaciones, en el invierno especialmente, y tenemos unidad con todos los que visitan que son de Cristo, no importa cuál denominación. Yo cuando estoy estudiando, leo libros escritos por hermanos de varias denominaciones, otra vez, porque estos son hombres nacidos de nuevo y conocen al Señor, y es verdad que vamos a tener diferencias en el gobierno de la iglesia o en ciertos asuntos así, pero en respecto a las verdades de la salvación y del poder de Dios y de la grandeza de Dios, pues no hay diferencia, tenemos unidad perfecta porque Cristo es el enfoque. Entonces, debemos siempre recordar, más que todo en la iglesia, que somos parte de un cuerpo grande. Y por eso, cada creyente debe unirse con una iglesia local, donde puede ser entrenado en la fe y puede crecer y donde puede contribuir sus dones al servicio del Señor. Debemos entender que no hay lugar en la fe bíblica para un cristiano que anda solo en el mundo y no piensa de los demás. Yo sé, en nuestro país tenemos tradición de independencia y hay muchos que dicen, pues yo soy cristiano independiente, yo puedo adorar al Señor en mi casa, tanto en la iglesia. Bueno, quizás puedes adorar al Señor en su casa, sí, podemos, pero no podemos servir al Señor como debemos si nos apartamos de todos los demás creyentes, porque el Señor nos ha puesto en un cuerpo para servirlo juntos. Y a veces sí, es difícil,
pero tenemos que aprender a amar a los que piensan y actúan en forma diferente de nosotros. Para tratar de servir al Señor sin servir en una iglesia local, es hacerme a mí más pobre y también a la congregación más pobre. Es cierto, el cuerpo puede funcionar sin un ojo o sin una mano o algo así, pero es seguro que el cuerpo es menos por falta del ojo, de la mano, lo que sea. Y en la misma manera, cuando todos no están contribuyendo a la iglesia local, la iglesia no es todo lo que puede ser, y tampoco son los miembros tan fructuosos como ellos pueden ser. Entonces, nunca debemos olvidar este principio de la dependencia mutua. Todas las partes, todos nosotros tenemos que trabajar juntos para que la integridad funcione como debe. Pablo habla mucho de esto en 1 Corintios, si una parte duele, pues esto impacta lo demás. Si una parte no funciona, todo el cuerpo sufre. El hermano Margarito ahorita está sufriendo de su espalda. Esto impacta todo lo que hace. Ahora el pensamiento, porque es difícil concentrar en algo cuando hay dolor, y entonces así con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si uno no está funcionando bien, todos están sufriendo. Por eso la iglesia la escritura es muy clara. No hay lugar en la iglesia para orgullo o por la división que causa. Si queremos servir al Señor con fidelidad, necesitamos aprender a amar y respetar a nuestros hermanos en Cristo y trabajar con ellos, asociarnos con ellos y así manifestar la unidad que Cristo quiere en nosotros. Somos un cuerpo, todos miembros los unos de los otros. Y en esto es bien importante recordar que la cabeza del cuerpo es Jesucristo. Esto se dice con mucha claridad en Efesios 4, si quieren leerlo después. Jesucristo es el que dirige. El que dice a cada miembro lo que debe ser, etc. Todos nosotros necesitamos escuchar a Él y seguir sus mandamientos a nosotros, no esperando que Él diga a otro que haga lo que me ha dicho a mí. O sea, el Señor coordina todo, y cuando todos están escuchando, cada uno tiene su parte distinta. No igual con los demás. Pero imagínense qué pasaría si las dos piernas y los dos brazos de un hombre, los cuatro quisieron hacer su propia cosa diferente. ¿Qué pasaría al hombre? Caería, estaría dañándose. Y eso pasa en las iglesias. Cuando los hermanos faltan la unidad, cada uno quiere hacer su cosa distinta y no coordina con los demás, y están contradiciéndose y hay mucho conflicto. Otro ejemplo que he oído, que yo creo que es muy apto, es: fíjense en una orquesta o un grupo musical. Si todos están tocando la música al ritmo correcto, al mismo canto, todo está bonito. Pero si cada uno quiere tocar un canto distinto y con ritmo distinto y todo esto,
es caos, es no más ruido. Y así el Espíritu Santo, cuando estamos escuchando a Él, trae orden y no desorden. Y si escuchamos a Cristo, entonces vamos a trabajar en armonía y hacer, podemos decir, música bonita al Señor. Cristo es la cabeza. Esto también indica que no hay jerarquía en la iglesia. Hay oficinas, pero no niveles de cristianos, no niveles de poder espiritual que uno puede usar para dirigir a otros o glorificarse en la iglesia. Una de las cosas tristes que leemos en la Escritura es en 3 Juan dice, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, echa personas de la iglesia y dice, no escuchen al apóstol Juan. O sea, este hombre perdió su humildad y perdió su conexión al Señor y estaba causando división en la iglesia. Pensaba que él pudo enseñorearse sobre la iglesia donde probablemente él fue pastor. Esto no debe pasar. La iglesia no pertenece a mí ni a ti, pertenece a Jesús. Él es la cabeza. Sí, ha puesto pastores, pero nosotros somos bajo el gran pastor y tenemos que recordar que la iglesia es de Él, no de nosotros. Esta idea de Diótrefes es la actitud que resultó en la Iglesia Católica y la Papa, porque cuando al principio los pastores de las diferentes iglesias, o lo que llamaban ellos obispos también, trabajaban juntos. Pero cuando la iglesia llegó a ser legal, ilegal y no perseguía, los pastores de las ciudades grandes comenzaron a pelearse quién era el más importante, más grande pastor o obispo. Y buscaban usar la política para establecerse como más poderoso, y por eso tenemos la jerarquía de la Iglesia Católica ahora, donde ellos tienen el Papa y los cardinales, y luego los obispos, y luego los sacerdotes y todo. Pero estos niveles no se encuentran en la Biblia y no deben encontrarse en nuestras iglesias evangélicas. Lo triste es que a veces sí tenemos batallas semejantes. Alguien quiere exaltarse entre sus hermanos en una iglesia o entre un grupo de iglesias para que todos le sigan a él y no al Señor. Debemos tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que seguir a Cristo y no al hombre. Y debemos seguir a los hombres solamente como ellos siguen a Cristo. Esto es lo que Pablo decía. Sigan a mí como yo sigo a Cristo. Un punto más, hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un organismo empoderado por el Espíritu Santo, no una organización dirigida por los hombres. A veces la gente capta la idea que es el programa que hace la iglesia crecer. Entonces, si no tenemos programa correcto, vamos a cambiar el programa, encontrar uno nuevo y la iglesia va a crecer. Y esto a veces se habla del culto, a veces de la escuela dominical, tenemos escuela bíblica de verano y visitación, todas esas cosas. Ahora, la iglesia tiene que ser organizada y debe ser sus programas. Pero
No son los programas en sí mismos que dan el crecimiento, ni en número ni en fe. Es Dios que da el crecimiento. Y si no estamos confiando en Él, si no estamos andando en el poder del Espíritu Santo, si no estamos confiando en los programas y la organización, no debemos pensar que Dios va a obrar. En español, cuando tenemos reuniones especiales, normalmente las llamamos campaña. En inglés, normalmente se llama avivamiento. Me gusta mejor campaña porque avivamiento es de Dios. No podemos garantizar que Dios va a obrar solamente porque tenemos junta especial. Debemos recordar que todo se debe al Señor. Y sí debemos organizarnos y buscar la mejor manera para obrar y traer la palabra a la gente. Pero en el fin tenemos que confiar en Dios y no en nuestros métodos para dar el crecimiento. Bueno, entonces la iglesia es un cuerpo unido con dependencia mutua y por eso, como dije, el peligro más grande a nuestra unidad y nuestra armonía es el orgullo. Por esto el apóstol dice, no debemos tener más autoconcepto de nosotros mismos que el que debe tener. Porque cuando comenzamos a pensar que somos mejores, esto es cuando tenemos resentimiento y división y peleas y lo demás. Pablo mismo, cuando habla del asunto, lo hace con humildad. Dice, por medio de la gracia que me es dada. O sea, la palabra gracia es importante. Uno, cuando lo usa honestamente, está reconociendo que no merece lo que ha recibido. Dios me dio gracia para ser apóstol, es lo que está diciendo. No la merezco. Siempre reconoce que Él es indigno, pero a pesar de esto, el Señor lo escogió. Reconoce a sí mismo como pecador y, como dice en 1 Corintios, busca usar su autoridad para edificar y no para destruir. No se exalte a sí mismo, sino busca edificar a la iglesia. Y así debemos nosotros usar la gracia que nos es dada también. Y luego dice, por esta gracia, no tenga más autoconcepto de sí que el que debe tener. Y él es ejemplo de esto. Él sabe que ha sido puesto en la iglesia por un propósito y busca cumplir su propósito. Predica y enseña como el Señor le ha dado. Dice, esto es lo que el Señor me ha dado, entonces esto es lo que voy a hacer. Y yo creo que esto es un ejemplo de humildad verdadera en la Escritura. Encontrando lo que Dios te ha dado, hacer y hacerlo con todas las fuerzas. Dice que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, en el contexto, la fe que menciona no está la fe que salva, porque la fe que salva, siendo como granizo o cuánto uno tiene. Pero la idea aquí es casi seguramente de los dones espirituales que el Señor ha dado, que son ejercitados por fe. Esto explica 6-8 y también los otros pasajes como Efesios y Corintios que he mencionado. Para ejercitar nuestros dones espirituales.
necesitamos ejercitar fe y hacerla en una forma como Dios quiere. Cada creyente tiene sus dones que el Señor le ha dado para que pueda servir en el reino de Dios. Y la idea general es que aquí del pasaje, y especialmente el versículo 13, es que debemos entender cuáles son nuestros dones y cómo podemos usarlos para el bienestar, para el crecimiento de la iglesia. Y también debemos entender cuántos son nuestros límites o cuánta es la cantidad de fe que tenemos para que no buscamos hacer más que podamos. Si uno tiene los ojos en Cristo, puede caminar sobre el agua. Pero si no, no debe tratar de hacerlo porque va a bajarse como Pedro. Y así debemos ser abiertos a hacer todo lo que el Señor nos llama, pero no hacer más que el Señor nos llama a hacer. Yo puedo, todo lo puedo, por Cristo quien me fortalece. Pero Él me fortalece solamente para hacer las cosas que Él me ha mandado hacer. Si yo trato de ministrar a otros en mis propias fuerzas o usando dones que no tengo, lo que me va a pasar es que me voy a cansar y voy a faltar fuerzas para hacer nada. Voy a sentir gastado y no ver nada por lo que estoy haciendo. Si usamos los dones que el Señor nos ha dado, sí, a veces nos cansamos porque el Señor nos llama a extendernos, pero también tenemos satisfacción y refresco en el Espíritu porque el Señor está llevándonos. Yo fui bien frustrado hace muchos años. Pedí a un hermano si él sería dispuesto a encargarse con una obra en la iglesia. Él me dijo que sí. Y mes tras mes no lo hizo. Entonces tuve que hablar otra vez y no quiso hacerlo. Entonces, ¿por qué me dijiste que sí? Otra persona llevó la carga y lo cumplió por años. Fue contento hacerlo porque tenía el don que el primero no lo hizo. El pastor no sabe todo. Entonces, por lo menos, yo no me ofendo si alguien me dice, yo no siento que el Señor me quiere hacer eso. Eso es mejor que aceptar y luego no hacerlo. Si nosotros pensamos de nosotros con cordura, con sabiduría, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado, vamos a aceptar las oportunidades correctas y vamos a rechazar las que el Señor nos está llamando a hacer. Pero el peligro más grande que esto es pensar más de nosotros que debemos pensar. Esto es cuando comenzamos a hacer cosas que no debemos hacer o tratamos de hacer cosas en la carne pensando, oh sí, yo puedo, no confiando en el Espíritu Santo. Y peor es cuando comenzamos a juzgar a otros. Oh, si yo estaba haciendo esto, yo podría hacer esto y esto. Comenzamos a condenarnos por no hacer las cosas como yo quiero. Y comenzamos a criticarnos y quejar que no están haciendo suficiente y todo eso. Esto es malo. También es malo cuando miramos a otros y decimos, lo que estoy haciendo yo es mucho más importante de lo que estás haciendo tú.
Eso es cuando despreciamos a otros y crea una idea de competición de quién es el trabajo más importante. Es mía, es mía, es mía. Y lo peor es cuando uno piensa, la iglesia es mía. Y todo debe ser hecho conforme a como yo quiero que sea hecho. Y voy a decirles, eso es un error de pastores, sí, pero no solamente de pastores. Hay gente que puede provocar mucho conflicto, sea el pastor o otro, por pensar es mía y la iglesia y vamos a hacer las cosas conforme a mi gusto y todos tienen que obedecer a mí a pesar de todo. Todo esto resulta en pleitos, desunidad, celos, precisamente lo que el Señor no quiere en la iglesia. Y todo esto porque alguien o más personas comienzan a pensar demasiado de sí mismo. Hay que humillarnos delante del Señor. Voy a decir que otra cosa. Si piensas que pensando bajo, no más alto, sino más bajo de uno debe pensar, esto sí puede ser un asunto. Porque todavía es orgullo. Si rehusas reconocer los dones que el Señor te ha dado, si rehusas reconocer que Dios te ha dado algo a hacer, si te sientes en el banco y nunca haces nada, pensando, no puedo, entonces estás negando la verdad y estás no proviendo tus dones a la iglesia como debes. Cuando uno dice no puedo hacer nada, está negando el poder de Dios y que está diciendo yo sé mejor que Dios. O también muchas veces es orgullo, es que, si son honestos, es que no quiero hacer algo y hacer un error. Bueno, ¿quién en el mundo no hace errores? Es el problema que tengo con mis alumnos en la escuela todo el tiempo. ¿Quieren hacer la cosa perfecta la primera vez o no van a hacerlo de ninguna forma? Pues, les digo, cuando estaban niños no pudieron caminar sin caer, pero aprendieron a caer, caminar y eventualmente correr y todo. Así en la iglesia. Es cierto que no vamos a hacer todo perfecto la primera vez. Pero si nos ofrecemos al Señor, aquí estoy, úsame, Él va a usarnos. Y cuando hay gente en la iglesia murmurando y diciendo la iglesia no tiene esto y esto y no hace esto, muchas veces es que ellos mismos son las personas que no están usando sus dones para el crecimiento de la iglesia. Entonces, necesitamos humillarnos y reconocer o no estoy haciendo lo que debo o estoy haciendo lo que no debo y pedir que el Señor nos dirija en usar nuestros dones para su gloria. Donde vamos a examinarnos, preguntar a Dios, ¿estoy pensando más de mí de lo que debo? ¿O menos? Porque no quiero faltar en usar los dones que el Señor me ha dado para el crecimiento mutuo de mis hermanos en Cristo y en la iglesia. ¿Has sido nacido a una fe viva en Cristo? ¿Estás confiando en Él para todo? Si no, busca la gracia del Señor ahora y anda en su gracia. Ofrezca
tu vida a Él y a la iglesia en servicio. Piensa de la iglesia como tu cuerpo y sírvete ahí. Usa los dones que Dios te ha dado para su honra y su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias que nos has puesto en un cuerpo, que unidos podemos servirte y traer a ti mucha gloria. Enséñanos cada uno, examinarnos, evaluarnos conforme a la medida de la fe que tú nos has dado. Si hay alguien fuera de Cristo todavía, abre su corazón para que se arrepiente y se entregue a Cristo y comienza a ofrecer su vida a Cristo día tras día. ¿Cómo quieres que cada uno de nosotros te sirva? Enséñanos a irnos, a hacerlo con gozo, sabiendo que en hacer tu voluntad es la mejor manera. Ponga en nosotros una unidad perfecta para que tu iglesia crezca en fruto, en santidad y en amor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.